Bienvenidos todos a nombre de la Universidad de La Serena y particularmente del programa PASE de nuestra institución. Le damos la bienvenida, tal como expresó muy bien Juan Pablo Fajardo, a este ciclo de conversatorio, ¿cierto? Estamos muy contentos de que haya llegado hartos profesores y hartos profesionales que trabajan en los establecimientos a los que acompañamos. De parte mía, como directora del programa PASE, les doy la más cordial bienvenida y esperamos de todo corazón que esta primera acción, ¿cierto? Esta primera iniciativa pueda ser de su agrado y esperamos que pueda contribuir justamente para apoyarles y poder estar en contacto con ustedes en esta forma que es la que hemos tenido que ir implementando, que es la manera virtual. Así que de mi parte, solo agradecer su participación y esperamos que esta actividad que ha preparado el equipo de preparación para la enseñanza media, en colaboración con grandes profesionales, les pueda servir y también aportar a su día a día, tanto en lo laboral y por supuesto en lo personal. Así que muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchísimas gracias, Vivi. Queríamos también comentarles que el día de hoy está presente todo el equipo del programa PASE PEM, ¿ya? Nosotros, el programa PASE se divide en un equipo que es el de componente de acompañamiento en enseñanza media, que justamente trabaja directamente con ustedes, y otro componente de acompañamiento ya en la educación superior a los estudiantes que ingresan. Así que hoy día estamos, quienes somos de enseñanza, trabajamos en enseñanza media, está Mariano Rodríguez, un nuevo integrante, ¿cierto? Está Denis, Ricardo, que seguramente son algunos que los han podido ver también ahí en algunos talleres que hemos ejecutado en los liceos, tal vez algunas caras conocidas. Está también Giovanna González, que es nuestra coordinadora, ¿ya? Quienes coordina este equipo de enseñanza media, así que yo te dejamos también para que nos cuentes respecto a algunas novedades que tiene el programa y el trabajo que estamos realizando. Sí, buenos días primero a todos y que, bueno, bien contento de la convocatoria, de que nos estén acompañando. En este contexto siempre es bonito volver a verlos. Afortunadamente tenemos muy buena conexión con ustedes en el sentido, cierto, de que siempre están dispuestos a participar en las actividades que nosotros les proponemos. Bueno, cortito, solo decir que justamente como área de preparación en la enseñanza media, estamos siempre tratando de organizar actividades, ¿cierto?, que tengan directa relación con nuestros estudiantes y con ustedes que nos acompañan y hacen posible, ¿cierto?, todo el trabajo con los estudiantes, ¿ya? Así que mencionar que nosotros estamos trabajando para, bueno, ya los que conocen, nuestro espacio virtual de Aula PEM. Ahí les recuerdo todas las actividades y los talleres que nosotros los hacíamos de forma presencial, ¿cierto? Pero ahí tenemos talleres destinados a los estudiantes. Bueno, mencionamos también ahí a Mariano Rodríguez, que es profesor. Él es nuestro... dentro del equipo nuevo que llegó, estamos muy felices porque ahí también habrán novedades con respecto al trabajo que vamos a hacer con los profesores directamente. Así que estamos bien felices por esa parte, ¿ya? Y también mencionar, como ya algunos saben y los que no, nos ayuden a promover nuestra semana de exploración vocacional, que comienza el martes de la próxima semana. Ahí van a haber varios talleres, charlas básicamente, ¿cierto? Que tienen que ver en este caso, charlas conversatorios, destinados a los estudiantes de tercero y cuarto medio. Vamos a invitar a estudiantes de carreras, ¿cierto?, que están ahí definidas por áreas de interés, y también a profesionales en estos conversatorios, donde los estudiantes claramente van a poder preguntar todo lo que quieran, ¿cierto?, y despejar varias dudas de lo que ellos tengan como intereses vocacionales. De todo tipo, así que invitados a todos para que nos ayuden a difundir esa actividad. Y así que eso, bienvenido para todos, de verdad que para nosotros estamos bastante felices de que estas actividades resulten exitosas ya por la presencia de ustedes. Así que, compañero Juan Pablo, le doy la palabra para que comencemos ya con nuestras invitadas estrellas de Muchas hoy. gracias, Novia. Hecha la invitación, a ver si al final, en un ratito, podemos mostrar la programación de la Semana PEM, pero si no, de todas maneras, ahí con con el coordinador PASE de cada liceo, tienes información, por si ustedes también
quieren algún ratito acompañarnos, etcétera, ¿vale? Solamente les quería mostrar algunos acuerdos de lo que va a ser este espacio, ¿ya? Para que podamos trabajar y justamente empezar a armar también una comunidad de aprendizaje. Recordemos, nosotros tenemos pensado que este sea un ciclo de conversatorio, así que este es como el inicio, pero ojalá no volvamos a repetir las mismas caras, digamos, en las próximas veces que nos encontremos. Solamente lo mismo que ustedes han hecho hasta ahora, que es mantener el micrófono apagado, algo que hemos aprendido, yo creo, todo en lo virtual, sobre todo más que nada por el ruido ambiental que se puede generar, así que le agradecemos estar atentos a eso. Contarles también que vamos a grabar esta sesión a modo de registro, pero la vamos a grabar solamente hasta que termine la exposición de nuestras invitadas, para que después el conversatorio, donde nosotros podamos expresar también situaciones más personales, más propias de los colegios, algunos testimonios, eso va a quedar fuera de grabación, ¿ya? Así que si ustedes ven ahí arriba grabación, les pedimos desde ya, digamos, su autorización para hacerlo, pero de todas maneras solamente va a ser esta primera parte en que vamos a intervenir, ¿vale? Durante la presentación también va a estar Denis y voy a estar yo muy pendiente de las preguntas que ustedes hagan por el chat. En el caso de que ustedes la hagan por el chat, nosotros se las vamos a transmitir a nuestra invitada y obviamente ustedes también abiertos, son preguntas que, como tal dice esta invitación, es un conversatorio, por lo tanto, la idea es que también si alguien quiere hacer un aporte, alguna respuesta a esas preguntas, nosotros sabemos que ustedes no parten de cero con el trabajo de emociones en la escuela, es un trabajo que seguramente un tema que ha estado ya presente, así que les interesa mucho saber cómo ustedes también han trabajado esto. Y también comentarles que se va a abrir el micrófono, si alguien quiere hablar directamente y para alguna pregunta o contar una experiencia, solamente que vamos a definir 3 minutos de intervención solamente para que poder hacer que todos los que quieran participar puedan participar, ¿vale? Entonces yo quería pasar nuevamente a la imagen que veíamos al inicio para poder presentar también a nuestras invitadas. Comentarles que nuestras invitadas también son personas muy importantes de nuestra universidad, porque al igual que ustedes que acompañan estudiantes, son 2 profesionales que están acompañando estudiantes dentro de la universidad, ¿ya? Aparte de su rol académico, de su experiencia profesional, justamente se han dedicado a poder trabajar acompañando a personas en formación, tal como ustedes lo hacen. Por lo tanto, la idea es justamente que hablemos desde ese ámbito, ¿no? Un ámbito bien horizontal de una persona que también hemos vivido, y lo digo también personalmente, las frustraciones, las preocupaciones propias de trabajar desde lo virtual, de vernos también preocupados de esta situación, y en este contexto además tratando de llevar delante un proceso de formación para nuestros estudiantes, ¿vale? Entonces quería presentar con mucho cariño a nuestras 2 invitadas de hoy. Primero está Rosana Toro Parada. Rosana es psicóloga, magíster en intervención con niños y adolescentes, psicóloga clínica, y trabaja en el programa de apoyo integral de la Universidad de La Serena, ¿vale? Y está también con nosotros Bárbara Mejías Cubillo. Bárbara también muy querida por nuestro equipo, porque además fue parte del equipo de preparación de enseñanza media, así que tiene harta experiencia de trabajo también con liceos, con escuelas, ¿cierto? Ella es magíster en psicología educacional y es psicóloga del programa Aprende URSS, que es un programa también de acompañamiento a estudiantes que ingresan a la educación superior. Así que eso, saludarlas a ambas, agradecerles mucho que nos acompañen esta mañana. ¿Ah? Ustedes saben que la agenda está apretadísima, así que de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Así que yo silencio, quedo atento al chat y le saco mi presentación y les doy la palabra. Súper. Gracias. Necesito que me puedan permitir compartir pantalla para poner la presentación, Juan Pablo. Ahí está listo, Bárbara. Puedes presentar. Súper. Gracias. Aquí estamos. Aquí estamos. Ahí está. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo estoy bastante nerviosa. Hace tiempo que no nos veíamos con los profesores. Como dijo Juan Pablo, yo hasta el año pasado, no, hasta fin del 2019 estuve trabajando, 18 estuve trabajando en el área de PEM y se echa de menos, la verdad es que es menos. Y ahora estoy muy nerviosa porque los voy a volver a ver de nuevo, pero por otro lado estoy muy tranquila porque uno sabe que cuenta con un equipo de apañe súper importante, que es todo el equipo PEM, pero además
la compañera Rosana Toro, que también que va a estar con nosotros hoy día, también es hemos dicho varias veces que hemos encontrado como almas gemelas de duplas de talleres, así que en este minuto estoy bien contenta. Primero me gustaría hacer unas pequeñas preguntas. Si acaso todas las personas conocen o hay alguien que no sepa bien cómo funciona el Zoom. Todos tienen más o menos conocimiento del Zoom, porque eso va a ser importante para nosotros. Porque, ¿cuál es la idea de esto? Que sea un conversatorio. Y la presentación es solo una excusa para marcar la pauta de las cosas que vamos a ir conversando. No es una exposición, no es una... el objetivo en ningún caso es generar una expectativa de un rol de experto que viene a entregar y a decirte algo, entregarte alguna herramienta que a lo mejor tú mismo ya has desarrollado o ya vas viendo que te va funcionando. La idea de esto es conversar, estar y ir un paso, que es un paso bastante básico, pero súper necesario, que es el paso de validar lo que estamos sintiendo, ponerlo, explicitarlo, desde la explicitación de la experiencia para poder empezar a trabajar en todo lo que viene adelante que ha desarrollado el equipo PEM para ustedes. Entonces, la dinámica es que podamos conversar. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Ahora se te echó a perder el California. Chuta. No, tenemos sí. Vamos a silenciar ahí al micro. Claro, Juan Pablo lo puede silenciar. No Háblame más fuerte. quién es. Ahí sí. Ahí sí José, identifiqué quién era. Ahí sí. Ya. Tenemos, Ya. sí. Eugenia Jofré levantó la mano cuando hiciste la pregunta, Bárbara, de si alguien tenía experiencia o algo que decir sobre la plataforma en la que estamos trabajando. Ya, ella levantó la mano y que hizo alguna pregunta, o porque veo a alguien en el chat también. Si me ayudan con eso, porque como yo tengo la presentación puesta, no veo. Perfecto. Mira, Mira, quizás Miguel dice que no conoce bien la plataforma. ¿Ah? Mira, ahí Rosana, tú sí. si nos yo puedes creo ayudar que a indicar lo cuáles son las cosas. importante es que sepan que abajo, en la cinta de abajo, dice chatear. Ahí pueden colocar sus preguntas. Y en el momento que podamos abrir micrófono, que no sé, ahí Juan Pablo nos dirá cuándo, se desmutea el micrófono, se pincha sobre el micrófono que ustedes tienen también en esa barrita de abajo para poder conversar o para poder activar el video. Pero lo importante es que nos coloquen sus dudas o lo que vayan en el fondo procesando, pensando, sintiendo, lo que sea, a través del chat. Entonces lo importante es que sepan usar el chat. Esa es como la idea principal. Perfecto, Rosana. Sí, aquí y en estamos esa recibiendo misma... algunos manejos algunos mensajes del chat, así que ya parece que todos están ubicando ahí donde trabajar. Ok, gracias, dice Miguel. Margarita, si algo lo manejo. Perfecto. Súper. Y en esa misma cinta que menciona Rosana, abajo aparece una carita con un emoticón y aparecen dos opciones de emociones. Una que es una mano, que en realidad es una mano como que está aplaudiendo, y la otra es una mano así. Para los que no estén con la cámara, y de repente uno hace preguntas, ¿cierto? En las conversaciones. Entonces te da la opción de decir sí, o estoy escuchando. Eso nos ayuda a nosotros a retroalimentar que vamos por buen camino o que vamos por un camino más o menos. Pero eso. Okay, hay una manito ya levantándose en las cámaras, Bárbara. Súper. Ya, déjenme aquí. ¿Hay un problema? Perdón, ya. Ahora sí. Ahora sí. Le doy el pase a Rosana. Yo creo un poco saltarnos esto porque ya ustedes saben que este va a ser un espacio virtual en el que vamos a hablar de emociones, de lo que ha significado la llegada de la pandemia, ¿cierto? Entonces, Bárbara, si me puedes dar como la lámina completa, como tenemos poquito tiempo, así que en el fondo vamos a explicar a grandes rasgos porque yo creo que cada uno de ustedes ha sido tocado por la llegada de la pandemia de alguna u otra forma. Ya sea en la emocionalidad desde el inicio, ¿no es cierto?, hasta ahora ustedes mismos se pueden ir preguntando qué emociones surgieron a propósito de este cambio contextual que tuvimos, si apareció miedo, si apareció ansiedad, si se mantienen, si al principio era de una manera, hoy es de otra, quizás hoy hay más incertidumbre o frustración,
o pena, o rabia. En el fondo, la gran pregunta hoy día es ¿qué pasó contigo con esta llegada de la pandemia? ¿Qué significó para ti estar diciembre, quizás partiendo marzo, con una planificación completamente distinta a lo que pasó días después de marzo en que todo cambió? ¿Ya? Entonces, en el fondo, eso ha significado cambio en nuestras emociones. Lo otro que ha implicado también es cambios a nivel relacional, a nivel vincular. Hasta marzo, inicio de marzo, teníamos ciertas rutinas, nos estábamos relacionando con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros estudiantes de una manera, y ahora hemos tenido que ver que nos estamos vinculando y relacionando de otra forma. Que no estamos diciendo si sea buena o mala, pero ha cambiado también esa forma de vincularse. Y a nivel laboral, obviamente, quizás esta ha sido una de las cosas que más hemos notado el cambio. Nuestras casas prácticamente se han transformado en una cyber home, por decir. Cada uno está conectado en sus momentos, si es que tienen niños probablemente van a ver que el caos familiar aumentó, que ya ese espacio que quizás era único, propio, ahora tiene que ser compartido con varios. Entonces, interesante que puedan ir mirando esto, cómo me afectó, qué ha significado para mí la llegada de esta pandemia. La próxima, Bárbara. De alguna manera también esta pandemia ha pasado algo con las personas, y esto se ha visto un poquito más en la clínica, que algunas situaciones que no estaban resueltas antes que todo esto comenzara, se han amplificado en este tiempo. Y eso también es interesante de observar. Por ejemplo, si ha habido personas que te traían arrastradito, no sé, ciertos temas como de ansiedad, de depresión, temas más que tienen que ver con salud mental, estaban medios arrastrados, ya venían con cuadros, ¿no es cierto?, de agotamiento, cansancio, etcétera. Probablemente con la llegada de la pandemia esto se amplificó. Si ya tenían temas vinculares con una X persona antes de la pandemia, supongamos en la familia, probablemente esas problemáticas hoy se han amplificado. Entonces también es interesante ver que si lo que me está pasando hoy, emocionalmente hablando, está respondiendo a la pandemia, al contexto que estamos viviendo hoy, o son cosas que en realidad venían de antes y que hoy solo se están mostrando, se están amplificando. Eso también es un tema súper interesante de poder reflexionar. Y no solo con ustedes, también con sus estudiantes. Probablemente hay muchos estudiantes que traían temas arrastraditos, ¿no es cierto? Temas de familia, temas de contextos vinculares, temas probablemente de salud mental de los propios estudiantes y que hoy, a propósito de la pandemia, como que afloraron o se amplificaron. Entonces, esto también es un tema interesante de que podamos observar hoy día. La siguiente, Bárbara. Me voy a ir como bien rapidito para no, para alcanzar. Claro. Otras contingencias que nos han pasado, ¿cierto? Algo hemos dejado de hacer, algo hemos perdido que quizás nos ha incomodado, nos ha sacado más de nuestra zona de confort. Entonces la pregunta es, ¿qué te ha perturbado a ti dejar de hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que te tiene más complicado? Es una pregunta para ti y para tus estudiantes. ¿Te está hoy día molestando, haciendo ruido el hecho de que ya no te puedas reunir en familia como antes, por ejemplo? ¿Y eso te afecta? ¿O te afecta que antes había espacios de diversión que hoy están más restringidos? A propósito de nuestra cuarentena obligada hoy, ¿has perdido contacto físico que te es ultra necesario, por ejemplo, con tus seres queridos, con tus estudiantes? O sea, ¿es lo mismo para ti hoy conectarse a través de esta pantalla que uno ve puras cajitas a tener la sala de clase y extraño esa sala de clase? No sé, extrañas quizás el ir al supermercado tranquilamente a comprar y a lo mejor disfrutar de la compra y hoy tener que ir casi como un marciano, ir y volver y estar toda media psicótica desinfectando todo. ¿Eso te tiene algo te ha pasado con eso? Entonces, de alguna forma, la pregunta va ahí, la observación va ahí. Ustedes van a entender después, cuando lleguemos a las estrategias, por qué es importante generar esta observación, tanto en ustedes como en sus estudiantes. La próxima, Bárbara. Bueno, un poco acá, los cambios, ¿no es cierto? Ya vimos que lo que nos está pasando hoy es que se han generado cambios, quizás esa sea la palabra central, en las relaciones, en el autocuidado personal, en el trabajo, en el estudio, inclusive en la adquisición de bienes y servicios. La que sigue, Bárbara.
Y por supuesto que los cambios nos han significado compatibilizar roles, que quizás esa sea la gran queja que llega a la consulta. Hoy día estoy en mi casa, pero resulta que tengo que estar con el computador siendo profesor, con mis hijos al lado intentando que hagan sus cosas. Además, a cierta hora tengo que parar porque tengo que ir a hacer el almuerzo, porque si no, ¿qué comen? Y además tengo que ordenar, y además tengo que atender estudiantes vía computador, y además tengo que preparar mi clase. Y además, si llega mi pareja, si tengo pareja, tengo que tener tiempo para la pareja. Entonces, como una cosa rara. ¿Y cuánto está mi tiempo personal? ¿Y cuánto está mi...? ¿Se fijan? Estamos como en una simbiosis, una cosa mezclada. Los roles no están tan bien definidos. Está como todo mezclado porque estamos en un mismo lugar asumiendo todo. Por supuesto, esto trae incertidumbre. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cómo se va a acabar esto? ¿Cómo voy a continuar? ¿Qué va a pasar? La gran pregunta hoy, quizás de los profes, ¿qué va a pasar cuando tengamos que volver? Por ahí con Bárbara conocemos, ¿no es cierto?, este síndrome de la cabaña, que es justamente ese cuestionamiento. ¿Cómo voy a salir de este espacio donde ya me reacomodé todo este año y volver de nuevo a esto que se supone que tenemos que darle continuidad donde la dejamos en pausa? Incertidumbre, inestabilidad, por supuesto. Hoy día, ¿qué claridad hay? ¿Qué certeza tenemos hoy día? Ninguna, ni siquiera los trabajos tan estables, ni siquiera el contagio, tu salud. O sea, todos en alguna parte de nuestro pensamiento podemos tener esa idea de que salimos, nos contagiamos y nos puede pasar algo complicado, tanto a nosotros como a nuestra familia. Entonces también genera mucha inestabilidad. La próxima, Bárbara. Y bueno, esta yo creo, Bárbara, ¿no es cierto?, define un poco lo que estamos viviendo hoy. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. De alguna manera resume un poco lo que estamos pasando. A veces es fácil navegar en estos mares calmados, ¿cierto? Nos acomoda, pero cuando se agitan un poco las aguas, ponen a prueba todas nuestras capacidades, todas nuestras potencialidades, ponen a prueba, ¿no es cierto?, de alguna manera lo que somos como seres humanos. Pero sin lugar a duda, cada uno tiene esas herramientas como para poder salir adelante. Bárbara, comentario a esta lámina. Voy perdón. Sí, es que quiero hacer una pausa aquí, pero quiero hacer la pausa como ahí. Oh, perdón, es que quería que se viera la pantalla, pero no la pantalla completa. Pero no importa. Aquí me gustaría preguntarles ahora a ustedes, empezar a conversar. Aquí tenemos este barquito de papel que está sobre una ola, y hasta el momento hemos hablado y hemos puesto en contexto, ¿cierto?, lo que estamos viviendo. Y este contexto, evidentemente, como nos dice Rosana, es un contexto de incertidumbre, mucha incertidumbre. Pero la lámina final, o sea, la lámina no final, la lámina que acabamos de ver, es una lámina que nos da esperanza, y es la lámina de la resiliencia. El otro día teníamos un taller con otro grupo de docentes que trabaja en la ruralidad. Fue bien emotivo el taller. Y yo les preguntaba si conocían la palabra resiliencia. Entonces les pedía que levantaran la mano o que hicieran así. Entonces la misma pregunta les quiero hacer a ustedes, si han escuchado hablar de la palabra resiliencia. Sí, me dicen. Sí. Acuérdense que aquí acuérdense que la virtualidad más que nunca es necesaria la retroalimentación, porque ver las caras es súper difícil. Ya, bacán, súper. ¿Y qué es lo que ustedes conocen de la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia para ustedes? Abra micrófono, por chat, como quieran. Al principio, miedo al ser humano, tenemos algo que no conocemos. Ya, sí, pueden ponerlo en el chat, por favor. ¿Qué sería la resiliencia para ustedes? Aquí participamos todos, ¿ah? Participa Denny, Giovanna, Viviana, Daniel, Bárbara, los profesores. José levantó la mano ahí. ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? José. ¿Puedes abrir tu micrófono, José, y te escuchamos? Ahí está activo, José. Les leo algunos comentarios que están llegando. Súper. Lo Perfecto. escuchamos, José. Si José no puede, mire, yo mientras les
les cuento lo que va saliendo acá en el chat. Dice, ¿Ya? Alejandro dice, salir adelante, no importa los obstáculos. Olivia Rivera dice, volver a levantarnos a pesar de los problemas. Belén dice, sobreponerse a situaciones complejas. Alicia, sobreponerse, salir adelante, reinventarse. Reinventarse y sobreponerse frente a una situación. La señorita Trina López quiere hablar, levantó la mano. Perfecto. Trina, te escuchamos y yo después sigo leyendo los comentarios en el chat, ¿vale? Súper. La resiliencia me hace sentido con una salsa, con una frase de una salsa que dice que si del cielo te caen limones, tienes que aprender a hacer limonada. Nada Exacto. más. Exacto. Y lo que plantea la Drina tiene que ver con que si la vida me está poniendo esta circunstancia, mi pregunta es, ¿qué hago con estas circunstancias que me están tocando vivir? A la larga es eso. Y por ahí una de las respuestas que tenía que ver con adaptarse, yo creo que por ahí hay una clave que podría ser interesante. Súper. Súper bien. Aquí hay otros comentarios en el chat. Por ejemplo, Orlando dice perseverancia, seguir abriéndonos caminos a pesar de la adversidad. Sandra dice capacidad de superar la adversidad, tener la plasticidad para sobreponerse. Cata dice vencer todos los obstáculos a pesar de ser difíciles. Súper. Carlos Castro estaba levantando la mano. Carlos. Sí, tenemos dos manos levantadas. Carlos, te escuchamos, Bueno, y después Eugenia también tiene abierto. Para que ¿se te prepara, escucha, Eugenia. ¿se escucha Sí. bien ahí? Sí, se escucha. Bueno, todo lo que he escuchado yo, lo había escuchado de la capacidad de sobreponerse a algún obstáculo, pero también algo que me quedó en la universidad cuando me enseñaron esta palabra, porque ahí la aprendí, tengo que ser sincero, yo antes no la conocía, es que yo debo aprender de este error, que yo soy capaz de sobreponerme, pero a la vez tengo que tener la capacidad de no caer nuevamente en esto. Eso fue lo que me marcó a mí cuando me hablaron de esta palabra. Súper. Súper. Eugenia aparece y... ¿Eugenia? Tiene la palabra Eugenia, si nos escuchas. Si no, yo mientras sigo leyendo acá, ya que le dice tener la capacidad mental de sobreponerse a la adversidad, del contexto y adaptarse. Verónica, sacar lección de un error. Y mirar el comentario que escuchábamos recién. Ahora me gustaría hacer una... A mí me encantan los datos ñoños freak de la historia de la psicología. Me encantan. En realidad me encantan los datos ñoños en general, y cuando ese se convierte en un dato freak para tratar de explicar o de darle sentido a alguna situación, a mí me gusta contarlo. Nosotros en la psicología o en las ciencias humanas hablamos de la resistencia, hablamos de la conducta y hablamos de la resiliencia. Son tres palabras que nosotros, por lo menos en psicología, usamos harto. Y esas tres palabras no fue un invento de los psicólogos, no somos tan inteligentes, fue un invento de la física y fue un invento de la química también. La conducta tenía que ver con el comportamiento de los materiales frente a ciertas circunstancias, frente al calor, al frío, al agua, ¿cierto? Esa es la conducta, cómo se comportaban los materiales, los elementos en esos contextos. Y ahí aparece la palabra resistencia. Y la resistencia es un poco cuánto aguanta este material frente a esta situación adversa, que puede ser mucho calor, o mucho frío, o mucha agua, o mucha tierra, etc. O mucho tiempo de exposición, ¿cierto? Esa es la resistencia. ¿Cuánto aguanta? Y luego viene la resiliencia. Y probablemente esta sea una palabra muy bonita porque, bueno, en psicología también un poco pasa así como la conducta, la resistencia, cuánto aguanta una persona en una situación. Pero la resiliencia tiene algo muy lindo y que tiene que ver con este barquito que veíamos ahí. Que la resiliencia tiene que ver no solo cuánto aguanta el material, no solo cuánto aguanta el ser humano en una situación adversa, sino que, como decía Carlos Castro y como se ha visto bien en el chat y ustedes lo han podido decir y graficar muy bien, no solo cuánto aguantamos, sino que cómo sales fortalecido, qué cambios hiciste, cómo te adaptaste para que después de esta situación tan estresora, ese aprendizaje te permite salir fortalecido después de eso. Entonces no es solo aguantar, no es solo pasar el chaparrón, sino que cuántos cambios hicimos que nos fortalecieron,
y que la próxima vez lo más probable es que van a salir a flote mucho más fácil que lo que salieron ahora. Una de las cosas lindas también de la resiliencia y de todos los que trabajan en la línea de la resiliencia, y ahí invito al compañero Ricardo Carmona y a los trabajadores sociales, si es que tenemos aquí en el equipo, es que una de las cosas importantes de la resiliencia, a diferencia de la física, de que los materiales, se ve la resiliencia en el material por sí solo, una de las cosas importantes de la resiliencia en el aspecto psicológico es que la resiliencia jamás se construye por sí sola. Las personas más resilientes han estado en situaciones adversas claramente, pero para la resiliencia es necesario el apoyo comunitario. Mientras más sólido es el apoyo comunitario, más probabilidades de salir resiliente de la situación. Si no está esta red, si no está la amiga, si no está el papá, si no está la familia, si no está el sentido comunitario, que es algo importante, sobre todo en este tiempo. O sea, veamos cómo las ollas comunes no solo sirven para resistir ante el hambre y ante la cesantía, sino que las ollas comunes además nos están haciendo acercarnos, hacer barrio, a comunidad y hacer un aguante de fortalecimiento emocional. Entonces, la resiliencia no se consigue por sí sola. No es yo, Bárbara, o yo, Mariano, o yo, Natalie, o yo, Claudia, la que es resiliente. No, mi resiliencia va a estar muy ligada a las condiciones sociales, pero sobre todo vinculares que podamos tener. Y para eso es necesario siempre tener esta capacidad de conocer mis emociones, y ahora lo ligo con el tema de las emociones, conocer las emociones para poder explicitarlas, para poder decir, no estoy bien, necesito ayuda. Es más, uno de los criterios más importantes de la resiliencia es darse cuenta que uno necesita ayuda. Pedir ayuda Bárbara, es parte del... disculpa que te interrumpa, pero tengo una pequeña discrepancia contigo respecto de que la resiliencia nunca es de la persona. No sé si lo explicaste más o menos así. Yo creo que la resiliencia tiene que ver también con el ser de la persona, el carácter, la personalidad. Esto también yo creo firmemente que tiene un componente genético también, porque para que tú te des cuenta que otro te está ayudando a sobreponerte, también tienes que tener el interior, un elemento que te diga, sí, yo con esta ayuda salgo. Por eso, y ahí tengo como me hace un poquito ruido lo que tú me estabas como comentando. Súper, muchas gracias, Sandra. Sí, lo que pasa es que la Bárbara... importante. Claro, la Bárbara se refería que obviamente que cada uno de nosotros desarrolla de manera individual la resiliencia, por supuesto, porque te pertenece solo a ti, pero es mejor desarrollada en comunidad, que es distinto. Ahora, completamente de acuerdo, cada uno tiene rasgos de personalidad que te van a hacer, vas a tener una mejor tendencia o no, y qué duda cabe, las personas que son más negativas, que tienden a estados de ánimo más bajos, obviamente les va a costar mucho más, pero no es que no lo puedan desarrollar, ojo ahí estaríamos... claro, sí, es cierto, van a tener una mejor tendencia, pero no es que no lo puedan desarrollar. Ahora yo quería agregar algo muy pequeño a lo que están ustedes discutiendo. Ustedes todos están hablando y dando lindas definiciones, que cognitivamente suenan muy bien, pero cuando uno lo está, y cada uno de ustedes creo que lo entiende súper bien, pero la pregunta es ¿cómo lo estoy viviendo esto en el día a día? ¿Cómo me lo estoy bancando? Esa es la pregunta. Porque yo lo puedo entender, en este rato yo puedo entender que hay que ser, ¿no es cierto?, hay que ir adelante, voy a salir fortalecido, pero cuando uno está en la crisis, tú no ves eso. El barco cuando está en ese temporal, chiquillos, no ve el puerto, ve solo olas gigantes. Y sus estudiantes, probablemente si ustedes le dicen, si su papá perdió la pega, si tiene a alguien enfermo con COVID, si no tiene conectividad y ustedes le dicen, salgan adelante, de esto van a salir fortalecidos, o sea, van a decir next, ¿no es cierto? Porque lo que intentamos decirle es que, claro, está esta capacidad,
pero en el fondo es cómo yo soy capaz de vivenciarle y de llegar a ese puerto, de poder comprenderla cognitivamente, porque mi vivencia puede ser completamente distinta a lo que me diga la razón. Ahí es donde tenemos que empezar lo que dice Bárbara, empezar como a juntar ambas cosas. Claro, yo sé que tengo esta capacidad de ser resiliente, pero hoy tengo tan bajo ánimo, me siento tan ansiosa y me siento tan estresada que no sé qué pasa conmigo. Y ahí hay una disonancia. Sé esto, pero me estoy comportando de esta otra manera. Entonces, Oye, sí, disculpa que te interrumpa, pero te encuentro toda la razón en eso de que en el ejemplo del barco ante la tormenta, pero siempre en un barco que está zozobrando la tormenta, hay alguien dentro de ese barco que te da lineamiento y somos nosotros los que estamos en ese barco. Disculpa, yo soy la asistente social del Departamento de Bienestar Estudiantil. Constantemente estoy respondiendo los correos de los estudiantes. Yo también estoy dentro de este barco de la pandemia del SARS-CoV-2, ¿ya? Donde también me estoy sintiendo afectada por diferentes elementos y tengo herramientas diferentes a lo mejor para poder como continuar. Pero puede que yo sea la persona en este rato dentro del barco, tú o otro, que le pueda indicar, mira, la tormenta no siempre dura tanto tiempo, no es permanente. Juntos podemos avanzar. Aquí estoy yo. También tengo miedo, también estoy asustada, soy parte de este barco. Súper. Esa es la idea. A eso se refería Bárbara con que es más fácil desarrollar la resiliencia. Es como que le prestamos resiliencia al otro, así lo vamos a poner. Cuando tengan algún estudiante o alguno de ustedes que sientan que está más débil, que es un barco que en realidad está medio entrándole agua, es como que le prestamos, ok, aquí hay una red. Y ustedes como profesores son fundamentales hoy, son fundamentales cuando hay tantos problemas vinculares al interior de las familias. Ustedes se sorprenderían de los problemas que hay en casa. Entonces ustedes se pueden transformar en ese prestar resiliencia a sus estudiantes. Eso Rosana, disculpe. Rosana. Sí. ¿Me escucha, Rosana? Sí, le escucho. Orlando. Me presento, sí, yo soy orientador de un colegio cuyo proyecto educativo empieza en NT1 y termina en cuartos medios, ¿ya? Entonces, este concepto lo encuentro súper interesante. A los niños no se les muestra la oscuridad de la vida, y a los adolescentes que están en una carencia, porque la palabra adolescencia significa carencia, yo los estoy encauzando a ustedes que están dictando este conversatorio, lo estoy encauzando en el contexto de los estudiantes, ¿ya? Como les dije anteriormente, a los niños no se les muestra la oscuridad de la vida. Y los estudiantes están viviendo una etapa de carencias. ¿Qué pasa? ¿Para dónde voy? Cierta rebeldía, ¿ya? Entonces, es difícil, también está el problema de las hormonas en los estudiantes, ¿ya? Es difícil para ellos esto que está pasando con la pandemia y enseñarles de cierta forma, ¿cierto?, a aplicar el concepto resiliencia. Por lo tanto, es un poco traumático para ellos lo que está pasando y los profesionales cómo abordarlo, porque es delicado. Eso. Mira, si es que entiendo bien como tu consulta, yo creo que en el fondo el primer paso no es enseñarle la resiliencia a los niños y adolescentes. Yo creo que eso no es la tarea de hoy. Hoy la tarea va un paso antes, que es acompañarlos emocionalmente. Ese es el primer paso. Cuando el estudiante se siente vinculado emocionalmente con un otro, tiene el espacio, y perdona que difiera contigo, pero para mí los adolescentes no adolecen de nada. Realmente cuando uno les da ese espacio de libertad, de contención, de ser ellos mismos, de alguna manera, de conectarlos, oye, ¿tú crees que ellos no están conectados con la oscuridad? Están conectados con más oscuridad de la que ustedes creen. Entonces, cuando tú le das espacio para que expresen eso, para que lo vivencien, para que lo sientan, solos van a encauzar a una conducta más resiliente, pero en el fondo el primer paso, yo creo que es el otro, chicos, el tema emocional. A ninguno de nosotros, y ustedes yo me imagino que no tienen educación emocional en los colegios, ni en los liceos. Carecemos de eso, todos carecimos de eso. Por lo tanto, no sabemos cómo hacer frente a las emociones. Entonces,
Obviamente, si no sabemos nosotros lidiar con eso, que somos adultos ya resueltos, ¿se imaginan un niño y un adolescente que está en un proceso de cambio profundo? Entonces, el primer paso para guiarlos hacia esta luz que ustedes llaman, es primero el contacto emocional, el dejar que sientan emocionalmente, el expresar sus emociones. En casa no están expresándose emocionalmente. El grupo, de hecho, el último estudio de salud mental, el grupo más afectado por esta pandemia, ¿saben cuál es? Adolescentes y adultos mayores. Adolescentes que perdieron sus referentes, que son lo más importante en esta etapa de la vida, y adultos mayores porque se quedaron solos, porque son la población de riesgo. Entonces hay que abrir ese espacio, y ese espacio, ustedes solo llamaban a abrir ese espacio de contención emocional. Bárbara, no sé si tú querés decir algo. No, yo estoy disfrutando la conversación. Yo le agradezco a Sandra porque es necesario hacer esa aclaración, porque la resiliencia, efectivamente, como la física, la resiliencia es del metal en sí o del elemento en sí, y la resiliencia es mía, o la resiliencia es de la Sandra, o de Orlando, o de Jorge Patricio, ¿cierto? Pero, o sea, sin embargo, toda construcción individual es primero una construcción intersubjetiva con un otro. Y yo mi personalidad o mis capacidades o mis factores de resiliencia los he construido a propósito de modelajes. Modelajes de otras personas, modelajes de experiencias, modelajes incluso de películas, de cómo se supone que debiera ser. No sé si han visto Anne with an A, que es esta niña en Netflix, la niña la pelirroja. ¿La han visto? Bueno, es una serie donde la niña ella es pero ultra mega requete contra resiliente, o sea, le ha pasado de todo en la vida y ella sigue. Pero hay una cosa en la resiliencia que se llama el agente de resiliencia. Si no hay un agente de resiliencia, no hay resiliencia, y eso sí es así. Y el agente de resiliencia puede ser un libro, por ejemplo. Para esta chica que le pasa de todo en la vida, los libros donde le muestran mujeres fuertes, que ella lee historias de mujeres que pueden, ella va construyendo su resiliencia a propósito de un referente, que son los agentes de resiliencia. Y lo que decía Rosana, le comentaba Rosana a don Orlando, tiene que ver con lo que estamos conversando hoy día. Nosotros podemos ser agentes de resiliencia, no porque seamos resilientes nosotros mismos, que puede ser que sí, pero nosotros somos agentes de resiliencia porque nosotros podemos ser un modelo de cómo me contengo yo emocionalmente, pero cómo le enseño al otro también contenerse emocionalmente. Y eso pasa mucho por la educación emocional, por la autoobservación. Ese agente de resiliencia somos nosotros. Podemos ser nosotros. Y ahí yo creo que ahí va un poco lo que dice don Orlando, que ¿cómo le enseñamos la resiliencia? No, la resiliencia en sí nos enseña. Lo que nosotros hacemos como agentes de resiliencia para cualquiera es ser un modelaje. Y el modelaje no tiene que ver con decirte a ti, tú te tienes que comportar de tal manera, tú tienes que hacer esto, no. El modelaje es la impronta, es lo que te queda del ejemplo, es lo que el otro aprende de tú como ejemplo. Yo creo que sí, tenemos una opinión ahí, si no me equivoco, de Joana. Joana, tú querías dar una opinión, ¿cierto? No, quiero hacer una consulta. Sí, Joana, te escuchamos solamente antes de darte la palabra. Recordar que un poquito antes de que quieran intervenir, escriban en el chat para nosotros ver su nombre y darle la palabra, ¿vale? Joana, te escuchamos súper bien, adelante. Ya, es como haciendo la pregunta, por ejemplo, ahora el espacio que nosotros estamos conectados con los alumnos, bueno, uno los llama, está en la plata, uno habla por WhatsApp, pero ¿qué herramientas podemos tener nosotros para poder ir lograr que ellos puedan también ir abriéndose emocionalmente y qué herramientas, por ejemplo, porque cada profesor tiene distintas personalidades, distintas formas de llegada al alumno. Entonces, ¿qué sugerencia o qué herramientas nos dan a nosotros como profesores? Porque... Uy, te muteaste el micrófono, Joana. Joana, muteaste tu micrófono. La forma directa que uno está acostumbrado a hablar con ellos. No sé si me escucharon.
No te escuchamos la última parte porque justo muteaste el Claro. micrófono. Yo Sí, es que alcancé a me llaman. entender un poco, claro, alcancé a tomar la última frase, Joana, si no me equivoco, tú me dices si te interpreté bien, tú dices, claro, efectivamente, además se suma ahora que lo estamos haciendo mediante una plataforma virtual, a veces solamente por una plataforma donde yo puedo subir material, en el mejor de los casos, una plataforma así como Zoom, y eso significa que es más difícil poder también ver la emocionalidad del otro, al otro lado de la pantalla, ¿no? Sí, o hablar por teléfono, pero igual no es lo mismo que No uno es lo mirar a los niños mismo, a los ojos súper y bien. verle su Obvio. rostro. Los límites de la virtualidad cuando uno quiere también, digamos, transmitir o compartir emociones. Perfecto. Entonces, ¿qué Bueno, herramientas nos dan a nosotros? quizás como para ir al tiro, intercalando entre herramientas y todo, porque veo que el tiempo ya voló, quizás una cosa muy simple, porque ahora en la virtualidad el lenguaje va a ser muy importante. Entonces yo les pregunto a ustedes, le pregunto a Joana, cuando tú entablas una conversación con tu estudiante, ¿qué es lo primero que pregunta? ¿Cómo estás? Entonces quizás la pregunta podría cambiar y decir, ¿cómo te has sentido? Porque cuando tú preguntas cómo estás cerrando a ciertas respuestas. Cuando tú le preguntas cómo te has sentido, es una pregunta distinta, está aludiendo a emocionalmente cómo te has sentido. Sentir tiene que ver con emoción. ¿Has estado más enojado, más enrabiado, estás contento? Entonces lo estamos educando emocionalmente porque el chico se va a tener que preguntar, yo sé cómo estoy bien, estoy mal, estoy aburrido, pero ¿cómo me siento? ¡Wow! Una pregunta nueva. Partir desde ahí, ¿te fijas? Y ahí abrir el diálogo y después ir al contenido. O sea, lo ideal sería que cada profesor al inicio de sus sesiones planteara esto, hacer una rueda del cómo me siento hoy, cómo llegué hoy a clase, pero en cuanto al sentir. Y que cada una dijera una palabra, no sé, yo estoy triste, yo estoy enojado, yo estoy contento, yo estoy alegre, estoy preocupado. ¿Te fijas? Ya me estoy expresando emocionalmente. Y que inclusive el mismo profesor pudiera comentar su propio estado emocional. Como dice Bárbara, ahí estaría modelando la emoción. Quizás esa podría ser un pequeño tips hoy para eso. Cuando tú pesquisas en una sala, porque uno a través de la pantalla igual es agotadora, pero a través de la pantalla tú también puedes ir pesquisando ciertas conductas de alguno. Hoy Juanito estuvo muy callado, no participó. Listo, me comunico solo con Juanito en un Zoom. Juanito, te vi la última clase que estabas un poco ausente. ¿Te está pasando algo? ¿Te estás sintiendo mal? Cuéntame, ¿cómo te estás sintiendo en este periodo? ¿Te fijas que ahí puedo clasificar y entablar algo más directo? Y eso se puede hacer a través del Zoom. No es lo mismo que la presencialidad, pero empiezan a intentar, quizás chicos las estrategias sean más simples de lo que nosotros pensamos. A veces pensamos en grandes cosas y a veces la simpleza misma, piensen que los niños y los adolescentes son simples en sí mismos. No necesitan es saber que ustedes realmente están interesados en lo que les está pasando y que van a escuchar todo aquello que les quiera contar sin juicio. Y ahí van a tener, pero una expresión completamente abierta. No sé si Bárbara... Sí, me acordé de la conversación que tuvimos el miércoles, Rosana, porque evidentemente nacen muchas preguntas y hay muchas necesidades. No, claramente en esta conversación, en este taller, ni nosotras tampoco tenemos todas las respuestas. Pero ese día salió algo bien interesante, bien bonito, que lo dijo Rosana, que es parte de las estrategias, que tiene que ver con hasta dónde puedo llegar yo, hasta dónde puedo hacerme cargo de ciertas situaciones. Hay cosas que puedo hacer, como preguntar cómo están. Y ahí eso es una decisión, personal y es una decisión curricular e incluso hasta una decisión política. Empezar mi clase abriendo el espacio para hablar de lo que nos pasa es una decisión curricular muy importante. El otro día le comentábamos a los docentes, porque hay una crítica muy grande hacia el sistema. Es que el sistema nos exige, que el sistema, yo también lo vivo, yo también siento la presión del sistema de tener que responder. Pero cuando uno mira cuál es el rol que tú estás jugando, y tú te empiezas a dar cuenta que tú eres el sistema, porque para ese chico está
al lado de la pantalla, a través de la pantalla. Tú eres el sistema, porque tú eres el profesor de la escuela y la escuela es el sistema para él. ¿Cómo está llegando ese sistema a esa persona? Y ahí esa decisión es personal. Ahí uno puede tomar decisiones respecto de, ¿lo voy a hacer un poco más amable? ¿O me voy a poner en el otro rol más de cumplir solo con lo que debo cumplir? Que es agobiante para todos. Para todos ha sido este periodo agobiante. Sobre todo para la educación y la salud. Probablemente sean dos de las áreas y las dimensiones más agobiantes en este periodo porque no han parado. Nosotros continuamos metidos en las casas ahora, o sea, ya ni siquiera son los estudiantes los que van a nuestras clases. Somos nosotros los que vamos a las casas. ¿Por qué? Porque no podemos desvincularnos. Es la salud y es la educación la que se ha mantenido vinculada. ¿Podemos hacerlo mejor? Por supuesto que podemos hacerlo mejor. ¿Está en nuestras manos cambiar el sistema? Probablemente no. Pero sí está en mis manos mostrarme a mí como sistema, pero un lado probablemente más humano como sistema. Yo le decía el otro día, hay una parte en la Ley General de Educación que te dice cuál es el objetivo de la educación en Chile. Que es bien terrible porque hay una parte que dice que el objetivo de la educación en Chile es generar chilenos y chilenas. Y eso ya excluyó a toda la población migrante. Y eso ya excluyó a los mapuches, a los aymara, etc. Pero hay otra parte que dice que la educación tiene como objetivo formar ciudadanos. Yo creo que todo lo que se está haciendo, todo lo que se hace en educación, está cumpliendo con el objetivo general de la educación, que es mantenernos unidos como ciudadanos. Probablemente el niño no va a generar el currículum completo de ciencias naturales, pero el niño sí sabe que hay una escuela que está ahí, sí sabe que hay un profesor, y no crean que los niños no se dan cuenta que todo el trabajo que hacen ustedes, porque los niños sí se dan cuenta. Muchas veces, porque yo lo veo con mi hija, muchas veces los niños, ay, no quiero hacer esto, pero mejor lo voy a hacer porque yo sé que la profesora se esforzó. Entonces, ahí está, este modelaje de las emociones, de cómo estoy parado yo en esta situación, que no es fácil para nada, para nadie. Cómo estoy parado yo emocionalmente desde mi reconocer cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, y ese cuándo estar mal, ¿qué puedo hacer con eso? Y ahí le doy el paso a Rosana. Yo creo que es importante también la validación y comprender el contexto que estamos viviendo. Hay una lámina por ahí, después la vamos a mostrar, que es para todos y también para sus estudiantes. Está bien no estar bien en este proceso. O sea, este es un año raro y es un año extraño y es un año que no va a ser igual al año pasado, ni va a ser igual al próximo año. Y no lo pueden medir con resultados o con lo que ustedes quieran académicamente como el año pasado. Eso es imposible. Entonces, validar lo que está pasando en este momento. Es normal que nos estemos sintiendo mal, es normal que los cabros estén frustrados, es normal que estén desmotivados, es natural que estén tristes o preocupados por sus abuelos, es natural. Y eso, de alguna manera, también quita un peso, porque a veces uno dice, y los chicos se preguntan, ¿pero por qué me estoy sintiendo así? Los adolescentes, en este carrusel emocional, en que a ratos me da rabia estar encerrado, pero otro rato tengo miedo por mis abuelos, y otro rato me da pena, y otro rato estoy irritable y peleo con todos en mi casa. Entonces, la labor de ustedes es hacerles comprender que no estamos en un año normal, no estamos en un proceso como cualquiera, estamos en una situación rara, en un año extraño, que es natural no sentirse bien, validar esa emoción, validar ese sentimiento, no decirle, hoy no, tú tienes que estar excelente, tú tienes que rendir ahora como rendías el año pasado. Es imposible. Yo les puedo asegurar que todos sus estudiantes están con baja concentración, baja motivación, porque es normal. ¿No les ha pasado a ustedes mismos acaso que a veces les ha costado concentrarse, trabajar, porque hay miles de otros problemas que están fuera de ustedes y que de alguna manera los afectan, aun cuando no sean temas de ustedes? Entonces, el tema de la validación del momento es súper relevante para ustedes también, y dar esa validación también a sus estudiantes, traspasársela. Es natural, es normal, está bien que te sientas mal, está bien, no es ni malo ni bueno, está bien, para este año raro y extraño, está bien. Entonces, como que darse un poco con esa idea, contestando un poco la pregunta de Joana, en la validación, en la aceptación. Yo creo que la gran clave para
para poder transitar este proceso de la mejor manera posible, es la aceptación de lo que nos está pasando. Ya, me está pasando, ok, ¿qué hago ahora con esto que me está pasando? La otra pregunta. Pero lo primero es aceptarlo. Perfecto. Rosana, te quería comentar un diálogo que se está dando acá en el chat, que me parece súper interesante porque se liga mucho con lo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, acá efectivamente Sandra dice, también importante que se diga que las emociones no son malas, ya que por lo general se tiene miedo a decir lo que se siente. Exacto. Verónica le responde, efectivamente, uno piensa que estar triste o enojado es algo malo, pero por el contrario son emociones que debemos saber el por qué están ahí. Y también Sandra señala, claro, qué interesante que lo que meses atrás considerábamos que nos enajenaba, como estar conectados, ¿cierto? Ahora en este ratito es lo que nos une, por lo tanto, también de cierta manera hay algo que ha cambiado también nuestra forma de entender y transmitir emociones siempre ha sido difícil también por las vías virtuales. Me acordaba que los emoticones, estos que uno comparte, las sonrisitas que se inventaron, fue justamente la manera de poder en los chats que uno escribe, poder transmitir emociones de alguna manera, porque el texto por sí solo no lo permite hacer. Así que sí, súper interesante ahí la conversación. Los invitamos también a ir escribiendo sus preguntas y reflexiones acá en el chat. Excelentes los comentarios que están colocando, chiquillos, porque a la larga también viene de su propia vivencia y experiencia. Exacto, tal como decían ahí en el chat, las emociones no son ni buenas ni malas, son nomás. Y ese es el punto. Y eso es educación emocional. Nos han enseñado que estar enojado es malo, nos han enseñado que no hay que tener rabia contra no sé quién, nos han enseñado a no tener envidia. Es nomás. Cuando yo le doy luz a esa emoción que estoy sintiendo, de alguna manera me puedo hacer cargo de esa emoción. Y puedo gestionarla, porque no me gusta mucho la palabra, otra palabra, sino que gestionarla. ¿Cómo gestiono mejor esta emoción de manera que mi día a día no sea tan difícil? Yo creo que esa es la clave, chicos. Es cómo gestiono esto de manera que pueda sobrellevar mejor mi día a día. ¿Ya? Sí, súper. Sobre todo, chicos, los niños y adolescentes están con mucha rabia. Hay mucha rabia que se está expresando en irritabilidad, en malas palabras, incluso los chicos que antes no eran agresivos hoy están más agresivos, pero eso tiene una razón de ser, no es porque el cabro chico esté piteado este año, esté mal, esté loco, no, hay algo que le está pasando con respecto al contexto. Todos tenemos distintas formas de procesar lo que nos está pasando alrededor, todos lo procesamos de manera diferente. Entonces, ojo ahí, ver también que hay algo debajo de eso, no solamente un chico problema, una chica problema. Sí, yo voy a tomar esta última conversación que nos lleva directamente al tema de las emociones. Solo me voy a quedar con esta lámina del tema de las emociones solita para poner un poco en contexto lo que se ha dado, la conversación que espontáneamente se ha dado en el chat. Y es que para trabajar la emoción siempre es bueno saber qué es la emoción. Ahora, ¿qué es la emoción? Es básicamente lo que tenemos aquí, es básicamente lo que se conoce hasta ahora y lo que se ha investigado hasta ahora. Yo siempre digo lo mismo, porque el ser humano y la investigación y lo que conocemos del ser humano siempre es dinámico y va cambiando. Después de años y años de investigación, lo que sabemos de las emociones es esto, como por ejemplo que es un estado psicofisiológico. De esto solo voy a decir algo que no es menor, es que las emociones existen más allá de tu pensamiento. La emoción no es algo platónico que es una idea. No, la emoción no es una idea que pasa solo por tu mente. La emoción tiene una repercusión en tu cuerpo, tiene una repercusión lógica e incluso puede determinar, la emoción puede determinar tu conducta. La emoción es precisamente ese, el motor, moción, mover. La emoción te mueve a hacer algo. Y va a depender mucho de cómo tú interpretes esa emoción, va a depender mucho de cómo tú interpretes eso físico que te está pasando, que te va a llevar a moverte, ¿cierto? Son reacciones innatas y subjetivas al ambiente. Evidentemente, si nosotros son innatas, el ser humano no podría haber sobrevivido sin las emociones. Por eso se dice que las emociones son adaptativas. El miedo te salva. La alegría te une a los otros, ¿cierto? Las emociones, todas las emociones, todo el abanico de las emociones tiene una razón de ser, y esa razón de ser es mantenernos vivos y mantenernos como especie también. ¿Es bueno ponerlas en contexto? Por supuesto, porque tener estrés en pandemia no es lo mismo que tener estrés cuando uno va en el taco. No es lo mismo. Vamos a tomar decisiones diferentes y no podemos nosotros constantemente estar
evaluándonos siempre bajo un mismo parámetro. La emoción aparece en la subjetividad de un contexto y en la subjetividad incluso de personas. ¿Son contagiosas? Sí, las emociones son contagiosas, la alegría, el llanto, la emoción, la pasión, etc. Cuando nosotros vemos que las demás gente se emociona, nosotros también nos emocionamos. Se manifiestan de manera súper diversa, eso es bastante claro, y además hay una cosa aquí cultural e incluso de género. Hombres y mujeres, y espero que de ahora en adelante no, porque con todo este movimiento y esta sensibilización respecto a los géneros no binarios y a las identidades de género diversas, pero hasta por lo menos mi generación, evidentemente nuestras emociones eran enseñadas y eran coartadas y eran gestionadas por los adultos, tanto de hombres para mujeres de manera diversa. Y eso finalmente generó que muchas veces las mujeres cuando tenemos rabia lloramos de pena. Y es como que expresamos pena cuando tenemos rabia. Y en ese caso los hombres es al revés. Cuando tienen pena, se enojan. Pero eso no tiene que ver necesariamente mucho con la emoción, con la cosa fisiológica, sino que es como tú expresas la emoción. Y ojo ahí, porque no saber reconocer la emoción y tener rabia y expresarlo como pena, finalmente no estáis sacando la rabia, porque la rabia tiene una razón de ser, ¿cierto? Ya, bueno. Dice, sobrellevarlas mejor puede depender de nuestra personalidad, ciertamente, y se pueden buscar estrategias para enfrentarlas. Aquí he visto comentarios en el chat, lamentablemente yo no los puedo ver. Sí, yo te quiero comentar un poquito, Bárbara, si te parece. Claro, ¿Sí? efectivamente, por ejemplo, Orlando decía, la emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o pena producido por un hecho, una idea, un recuerdo, y tal como decía Bárbara recién, Orlando, además, sabemos que hay una correlación psicobiológica también de esa emoción, por lo tanto también pasa por el hecho, por la idea, pero también por el cuerpo. Eso es el énfasis que ponía Bárbara, ¿no? Por ejemplo, José dice, vivir la certidumbre de la incertidumbre, que es la naturaleza de la existencia y entender la insoportable levedad del ser, esto es recuperar el sentido del humano, dice. Pero muy interesante lo que dice don José, porque efectivamente en este ratito además estamos viviendo en un momento que como humanidad, la verdad, que nos hemos conectado un poquito más con el miedo, ¿no? Un miedo así un poco de que no teníamos toda la naturaleza bajo nuestros pies y con total control. Sí. Y el miedo generalmente paraliza, pero a veces cuando también somos capaces de enfrentarlo, nos conocemos a nosotros mismos también, ¿no? Entonces, interesante lo que dices tú, ¿no? Sí. Ahí de esto de recuperar el sentido del humano, ¿no? En esta tragedia tan dura que nos ha tocado, también nos hemos reencontrado, también hay lazos comunitarios que se han armado. Está muy interesante también lo que está pasando al respecto. Súper, gracias. Miren, por los comentarios. Como dos cositas en los comentarios y sigues, Bárbara. Emoción, cuerpo, siempre unidos, chicos. De hecho, hoy lo que más ha aparecido son enfermedades psicosomáticas, colon irritable, jaqueca, problemas musculares, todos los que tenían problemas de artritis ahora están peor, o sea, en el fondo la enfermedad que ya estaba se ha agudizado y lo que no ha aparecido. Por lo tanto, no hay duda que hay una correlación directa. Y con respecto a la certeza, lo que pasa es que yo creo que hoy se puso de manifiesto, pero desde siempre hemos sabido que la única certeza que tenemos hoy es que vamos a morir. Es lo único cierto que tenemos. Pero antes como que algo nos daba más seguridad de pensar que estaba todo bajo nuestros pies, como decía Juan Pablo. Pero hoy eso nos ha conectado con esta fragilidad, porque hoy el gran temor, la gran cosa que quedó de manifiesto es si pierdo la vida en el fondo, o pierde la vida a alguien, pierdo esa cosa que yo tenía tan comprada, ¿cierto? Por lo tanto, obvio, transitar esta incertidumbre quizás sea uno de los puntos más complejos, ¿ya? Más complejos, porque hay personas que les va a costar más transitar esta incertidumbre que a otros. Pero a la larga, nunca hemos tenido nada cierto, nunca. Lo único que tenemos cierto es que vamos a morir en algún minuto, pero hoy quedó de manifiesto. Y lo tercero, que muchas personas lo han expresado también en la terapia, que esto se transforme en la posibilidad de sacar la mejor versión de ti mismo, porque a la larga te está poniendo a prueba en muchos ámbitos, algunos en unos, a otros en otros, pero de alguna forma te está desafiando
a encontrarte contigo mismo, a sacar esa mejor versión, tal como decía la Bárbara, de manera que cuando en algún momento como esto haya pasado, porque va a terminar, veamos que salimos fortalecidos. ¿Ya? Entonces, quizás el desafío sea hoy día, ¿estoy sacando la mejor versión de mí mismo en este rato? Una buena pregunta, como para llevársela. Bárbara. Me gustaría hacer un comentario al respecto. Voy a tomarme un poco del comentario que hizo José. José dice, vivir la incertidumbre de la incertidumbre, que en la naturaleza de la existencia y entender la insoportable al ser, eso es recuperar el sentido del humano y conectarlo con lo que dice Rosana, que tiene que ver con que la única certeza es que nos vamos a morir. Claro, si uno lo piensa y uno lo toma y dice, sí, qué terrible, lo único que sé es que me voy a morir, pero no me quiero morir así, en pandemia, ¿cierto? De esta manera. Y la verdad es que uno como que de repente se olvida que los seres humanos hemos vivido millones de años de evolución. Y que lo que somos ahora no es así, no fue porque sí. Y en esos millones de años de evolución, probablemente no sea la única vez en que nos hayamos preguntado respecto de la muerte. Pero sí, si uno mira hacia atrás, si uno se empieza a hacer revisiones más antropológicas, uno sí ve que la respuesta frente a esa incertidumbre de la muerte ha ido cambiando. Y muchas veces en la historia humana, la muerte no era lo más terrible que le podía pasar al ser humano. Yo no tengo la respuesta para eso. Yo tengo mi experiencia personal, mi visión personal respecto a la muerte. Pero evidentemente la cultura en la que vivimos y el tipo de civilización que tenemos nos hace ver la muerte como que fuera lo peor que nos puede pasar. No lo sé, pero sí sé que vivir pensando en la muerte tampoco es la mejor opción. Ahora, evidentemente, todo este periodo pandemia, no se trata de nada más que de sobrevivir. Porque el que está vivo y tiene un instinto de sobrevivencia, ¿cierto? Y no es sobrevivir por vivir porque sí. Hay un sentido de la vida. Y este sobrevivir, esto que no es ni más ni menos, ¿ah? Este vivir no se vive solo. Y eso es un poco una de las cosas que yo soy bien majadera al respecto. Esta cuestión que nos está pasando, no me está pasando a mí sola. Yo no estoy preocupada solo de mí, estoy preocupada de mucha gente más. Y eso ha ido pasando, esto de la pandemia ha posibilitado que los seres humanos no nos veamos solo hacia adentro, sino que podamos ver al de al lado. Y si podemos ayudar, mejor aún nos sentimos. Y probablemente el sentido de la existencia sea eso. No sobrevivir yo solo, sino que sobrevivamos todos. Que nos veamos a nosotros como una común unidad. No yo una unidad, sino que todos somos una común unidad. Y probablemente ese sea el sentido de vivir. No es vivir por vivir y sobrevivir al resto que muere, no. Bajarlo a que la mejor estrategia para enfrentar la pandemia es precisamente actuar en red. Voy a volver al tema de la resiliencia. Hay quienes hablan de la resiliencia, que es precisamente eso, que no se puede ser resiliente si no estás con otros. Los agentes de resiliencia, y para eso era esta conversación, yo necesito tener agentes de resiliencia, pero a la vez yo también soy agente de resiliencia. Y ahí está un poco el goce, porque si en esta pandemia, yo no sé si a ustedes les ha pasado así, pero probablemente una de las cosas que nos ha hecho, dentro de todas las emociones que hemos vivido, el miedo, la incertidumbre, la pena, la angustia, el estrés, etcétera, pero estoy segura
hemos vivido agradecimiento, hemos vivido esperanza, hemos vivido emoción al estar con el otro. Yo creo que nadie es inmune frente a las situaciones de las ollas comunes. Nadie es inmune. ¿Por qué? Porque ahí vemos, esas son las sensaciones positivas o que experimentamos como positivas en este periodo. Se puede, estamos viviendo un momento que nos obliga, obvio que nos obliga a mirarnos para adentro, pero también que nos obliga a ver no solo cómo me salvo yo solo. Hay mucha gente y el goce en esta pandemia ha estado precisamente en cómo actuamos comunitariamente. Sí, Bárbara, Rosana, parece que Agregar a quieres eso, comentar quería agregar un comentario a lo que Rosana. dice Bárbara, que de alguna manera los momentos de crisis, porque a la larga, chicos, esta es una pandemia que estamos viviendo todo y que es común a todos, pero de alguna manera yo estoy segura que cada uno de ustedes ha vivido en algún otro momento su propia pandemia, ¿cierto? Su propio problema de crisis y ha logrado salir adelante, lo mismo que sus estudiantes. Pero quizás una de las cosas que nos regalan estos momentos de crisis es que nos damos cuenta de ciertas prioridades, cosas que quizás antes estaban como muy por encima. Entonces, ese orden de prioridades, de alguna manera, me hace pensar en lo que es importante para mí en este rato, en lo que aprendí a revalorar o lo que continué valorando. No sé, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado? Yo estoy sin mis hijos desde marzo, porque somos población de riesgo con mi marido. O sea, ¿cuándo había pensado que extrañaba tanto el abrazo de mis hijos, por ejemplo? Y ya entendí que ellos son una prioridad importantísima en mi vida. Entonces, ese orden de prioridades, de alguna manera lo engancho con lo que dice la Bárbara, en que esto nos permite justamente estos momentos de crisis, que no es el único que nos ha tocado vivir, esto nos ha tocado vivirlo en conjunto, por algo nos ha tocado vivirlo en comunidad. Pero cada uno ha tenido que vivir su propia pandemia, y de alguna manera de este momento de crisis ha venido ese salto cuántico de decir, en realidad ordené mis prioridades, esto me sirvió para tomar conciencia me di cuenta de esto otro, que esta sea también esta oportunidad para eso, ¿ya? Y para que vaya aflorando eso, el agradecer, el conectarse con la esperanza, el decir vamos todos juntos, estamos unidos en esto, formemos red, ¿ya? La idea es como eso, es como ir conectándonos también con eso. No solamente quedarnos en la queja, en el dolor o en el miedo, sino que ir empezando a ir un poquito más allá de eso. Súper, Rosana, solamente comentar un par de algunos comentarios que están llegando. Por ejemplo, que efectivamente aparece acá la señora Trina, hace un comentario y dice, todos tenemos motivos para vivir, para seguir, lo que vivimos día a día es la oportunidad de aprender a seguir viviendo, dice, conocer los gustos y disgustos de nuestros hijos, por ejemplo. La resiliencia se vive mucho en nuestros estudiantes, la hacen carne día a día porque han vivido dolores que nosotros creo que pensar que le enseñamos todo, que se refiere a que nosotros como profesores le enseñamos todo, ¿sí? Dicen, es mucho más, hay cosas que algunos de ellos viven que nosotros no conocemos. Muy interesante el comentario de Drina. De hecho quería comentar también a propósito, nosotros como trabajamos con estudiantes de tercero y cuarto medio, y justamente en esta idea de qué va a pasar contigo después del liceo, ¿no? Y tratar de motivarlo a que vayan buscando, construyendo un proyecto de vida. Lo difícil, imagínense, que es trabajar esos temas ahora que todo es tan incierto, como hablar del futuro. Pero hemos visto con mucha esperanza también que los estudiantes, por decirlo de manera, se aferran a sus sueños, sobre todo esos que ya tienen convicciones, están aferrados ahí a decir, mira, frente a esta situación que está viviendo, igual estoy buscando opciones, soluciones, tengo convicciones. Ha sido muy, muy bonito ver eso también. Han tratado de superar su miedo. Por ejemplo, dice Claudia Vega, ha sido una prioridad importantísima de nuestras familias. Nunca tuve tanta fortuna de estar con ellos, ¿cierto? La pandemia nos está permitiendo lograr lo comunitario. Y no puedo dejar de decir un comentario acá de Lorena, porque lo comparto. Lorena dice, hace 2 semanas tengo un tic en el ojo, yo también, Lorena, así que somos dos, y me imagino que muchos más, y me imagino que también tiene que ver con esta definición de estrés que estamos viendo en pantalla, y de situaciones también que nos están afectando. Somos más, dicen aquí en el chat, empiezan a llegar. Yo creo que somos varios, ¿eh? El punto está en que si ya te diste cuenta que hay algo que está pasando, hazte cargo. O sea, tenéis 2 opciones, o te haces cargo o no te haces cargo. Si no te haces cargo, ahí, atenta a las consecuencias. El cuerpo siempre habla, chicos, siempre habla. Entonces, claro, interesante lo que nos están planteando. Perdón, hola Rosana, hola Bárbara, hola a todos y todas.
Quería básicamente señalar dos elementos que me parece que son importantes en función de lo que estamos un poco hablando también. Una que tiene que ver con el trabajo con, bueno, para quienes no me conocen, Denis Marín, ejecutor del programa PASE. Para nosotros uno de los temas más complejos ha sido no poder estar precisamente con los estudiantes, que sentimos que es nuestro motor, digamos, del trabajo. Uno tiene que ver con el tema de las resistencias. Creo que es importante porque muchas veces el docente o el adulto, digamos, logras conectar a lo mejor con el estudiante, pero te vas a encontrar con alguna resistencia, porque el estudiante, o al adolescente, me carga hablar del adolescente, al joven le cuesta también llegar y soltarse, así como a nosotros nos cuesta, que se supone que tenemos más recorrido y experiencia en la vida. Imagínense a alguien que recién está siendo un cúmulo de emociones, entonces probablemente y muchas veces te puedes encontrar con que el estudiante no va a responder de buenas a primeras a lo mejor a una pregunta del cómo estás, del cómo te has sentido, porque capaz que él mismo o ella misma ni siquiera se lo ha logrado preguntar, sino que simplemente lo siente. Es una cosa más desde lo corporal, como señala Rosana. Entonces, un punto importante tiene que ver con a lo mejor el lograr insistir, no quedarnos con la primera respuesta, porque muchas veces puede pasar que esa respuesta sea más desde una pared que desde una apertura completa. Ese es un primer punto que me parece crucial. Y el segundo es retomar un concepto que es súper antiguo, del principio del siglo XX, que es el concepto del apoyo mutuo. Que es un concepto re interesante, porque el apoyo mutuo no es yo, profe adulto, te voy a ayudar a ti, sino que tú también me puedes ayudar a mí, tu estudiante, desde tu lugar, desde el estudiante que a lo mejor, como señalaba recién Juan Pablo, también está hablando sobre su futuro, todavía está pensando, que también tiene herramientas de resiliencia que a lo mejor a nosotros los adultos a veces nos cuesta, porque nosotros le ponemos mucha cabeza y poca emoción. Y por ahí los chicos y las chicas son al revés. Ellos están todavía con la emoción a flor. Entonces le ponen onda. Y ese apoyo mutuo tiene que ser de ambos lados. No entenderlo solamente de nosotros hacia ellos, sino que de ellos también a nosotros. Ellos también nos pueden ayudar y nos pueden apoyar. ¿Sí? Como dos elementos que me parece importante poner sobre la mesa también. Denis, gracias por tu comentario y lo agradezco porque en el fondo hay algo que dijo él que es muy importante para tener éxito con nuestros jóvenes, que es salirnos un poco de esta posición adultocentrista que tenemos. Siempre pensamos que los adultos tenemos la razón, la llevamos, somos los más inteligentes, los bacanes, ya sabemos, ya vivimos, ya tuvimos experiencia, y de alguna manera eso, imaginen cómo hace sentir al otro. Cuando nos colocamos en una postura un poco más de apoyo, como dice Denis, que me encantó tu término, lo voy a copiar para otros talleres, nos ponemos en la posición en que ambos estamos en un proceso de aprendizaje. Todos tenemos algo que aprender de todo. ¿Acaso sus hijos no han sido sus propios maestros cuando han sido pequeños y le han mostrado cosas que ustedes jamás pensaron ver? Entonces, cuando uno se pone en la postura tan abierta, en un diálogo franco de decir, tú aprendes de mí y yo aprendo de ti, probablemente, chicos, los resultados van a ser distintos a si ustedes se ponen en esta posición adultocentrista en que lo saben todo y saben cómo tiene que hacerlo. ¿Me entienden? Y eso también pasa en la terapia. Imagínense una terapeuta que le diga al paciente todo lo que tiene que hacer y piense que jamás tiene que aprender de un paciente. Es lo mismo acá. Ustedes aprenden de toda la sabiduría que tiene cada uno de sus estudiantes, porque cada uno de sus estudiantes es un mundo distinto al de ustedes, por lo tanto ya lo enriquece. Cuando uno se coloca en esa postura de aprender del otro, no en esta postura de experto, genial, ahí se generan los verdaderos diálogos, ahí se acercan los corazones, que es lo que necesitan en este minuto. Así que gracias, Denis, por tu comentario, me encantó. Bien, miren, yo estoy revisando el tiempo, 12:23. Nos quedan 7 minutos. Entonces, igual nos queda más presentación que 7 minutos. O sea, no más presentación, sino que más temas que tocar. Que Claro, no son 7 minutos. Podemos ir a las preguntas nomás, Bárbara. Sí, en eso estoy pensando. Ya. Sí, démosle. Perfecto. Sí, exacto. Si quieren podemos seguir justamente con algunos comentarios. Eso me ha gustado mucho, digamos, porque han llegado hartos comentarios, hartas vivencias, digamos, además de preguntas, pero por supuesto que ahora la idea es que la puedan hacer los que no han todavía tal vez intervenido, lo pueden escribir en el chat, pero también queremos abrir un poco el micrófono, si les parece. Entonces, si alguien quiere hacer un comentario,
para que podamos hacer, y por supuesto que ahí Bárbara y Rosana pueden hacer también contextualización de algunas láminas que no se alcanzaron a revisar. Debo decir que Rosana y Bárbara decían, estos temas son para largo, así que seguramente vamos a quedar corto de tiempo, pero también pensando que ustedes tienen otras actividades, decidimos como que fuera un tiempo así. Si nos pasamos un poquito, sabemos que nos van a acompañar, pero la idea es, en lo posible, respetando los tiempos para más adelante. Así que abramos la conversación, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta también respecto a cómo han visto este tema. Recuerden que un tema que nos parecía interesante también hablar del autocuidado, así que me permito también señalarle que si ustedes quieren hablar, conversar de cómo en su equipo docente, a pesar de la distancia, han podido buscar espacios para el autocuidado. De hecho, había al inicio un comentario que justamente señalaba cómo puedo apoyar a mis colegas, dice, frente a la frustración que significa no poder estar entregándole nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestro trabajo a nuestros estudiantes, ¿no? Como que frustra poder no poder hacerlo. Entonces eso lo quería dejar ahí si quieren referirse, porque aparecía más adelante. Estoy buscando el nombre de la persona que fue al inicio, pero justamente cómo manejamos la frustración y cómo puedo apoyar a mis colegas, por ejemplo, el equipo directivo, los orientadores, frente a esta situación de que a veces se caiga la conexión, de que no se lleguen los estudiantes, etc. Carlos Castro está pidiendo la palabra, me parece. Perfecto, Carlos, te escuchamos y sumamos a la pregunta que comentaba recién. Sí, buenos días de nuevo, buenas tardes ya. Bueno, miren, les comento, yo acabo de llegar este año al liceo, soy profesor jefe de tercero año medio, entonces el problema que tengo es que el 60% del liceo es rural, y aparte de eso, no tienen conectividad. Entonces nos complica mucho cómo llegar a ellos, dar la información, cómo... Bueno, yo con mi tercero tenemos un grupo de WhatsApp y hemos estado hablando hasta las 3 de la mañana, y eso es lo que yo digo hoy en día, ya no tenemos horario nosotros. Si queremos hacer un cambio con los estudiantes, si queremos llegar a ellos, si queremos lograr cambiar la mentalidad, porque acá muchos de los estudiantes no quieren estudiar. Ahora ustedes mandaron la reunión que tenemos el día lunes, ¿verdad? En el social día martes. Solamente tengo un estudiante que quiere participar de los 25. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría está trabajando, sinceramente, no quiere seguir estudiando. Ellos tienen, a veces, por lo que hablé con uno de mis estudiantes, el liceo para él era algo de un escape, de que él no quería estar en su casa. Entonces, ¿ahora dónde escapa? Extraña a sus compañeros, lo único que quiere es terminar esto. Entonces, hablarle a él de resiliencia es complejo. Entonces, lo único que he hecho yo en estos momentos es traspasarles mis vivencias y cómo yo superé mis obstáculos, y es de lo único. O sea, yo no tengo capacitación en esto, pero es la única forma que me ha llegado. O sea, le he mandado videos cortos, por ejemplo, yo soy profesor de educación física, no se me olvidó el nombre de la película, pero es donde